$20.000 para una ópera transgénero en Colombia, $32.000 por un cómic transgénero en Perú. No sé lo que piensan ustedes, pero como contribuyente estadounidense no quiero que mis dólares se destinen a esta basura. Y sé que el pueblo estadounidense tampoco. Esas eran las polémicas declaraciones de Caroline Leavitt, vocera de la administración Trump, y esa ópera de la que está hablando, su director musical es el señor Rondi Torres. Es maestro de la Universidad de los Andes, tiene una trayectoria maravillosa en temas de música, estudios, maestrías, todo un profesional en estos temas, y dirigió musicalmente esta ópera. Profesor Torres, gracias por estar con nosotros aquí a esta hora en Noticias Caracol en vivo. Juan Camilo, buenos días, ¿cómo ha estado? ¿A qué hora se enteró de la declaración? Me enteré ayer a las tal vez 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Y con gran sorpresa, por supuesto. ¿Le contaron o la vio? Me contaron. ¿Y cuando la vio, cuál fue su primera reacción, profesor Torres? Pues como le digo, primero un poquito de asombro, cierta violencia en el discurso, y también pues entiendo que hay desconocimiento del contexto, desconocimiento de la manera como se produjo esta ópera, de estos temas de colaboración cultural entre diferentes países, pues que llevaron a la producción de la ópera. Entonces, por supuesto, es un mapa mucho más complejo que no podemos definir con palabras simples y violentas como lo hizo la persona a la que usted está mencionando. Vamos por partes, si le parece bien, profesor Torres. ¿Cómo llegan ustedes a USAID? Es decir, ¿qué participación tiene USAID exactamente en la obra? En el año 2021 hubo una convocatoria para proyectos culturales que se abrió desde la Embajada de Estados Unidos. Esa convocatoria tenía una de las líneas, tenía un enfoque de EI, de diversidad, equidad e inclusión, y nosotros con mi equipo de colegas presentamos un proyecto cultural, en este caso el montaje de una ópera, por dos razones. Primero que todo porque la compositora era una mujer. Y tal vez ustedes saben que en el mundo de la ópera son muy pocas las óperas que han sido compuestas por mujeres. Entonces, por supuesto, eso es digamos, una manera muy importante de poder visibilizar lo que han hecho, lo que hacen hoy en día las compositoras contemporáneas. Y además de esto, esta compositora en cuestión, Laura Kaminsky, que es de Estados Unidos, tiene una ópera que se llama As One, que es en ese momento la ópera de la discordia, una ópera cuyo tema es el trasegar de una persona transgénero, de un hombre que se convierte en mujer, y la ópera cuenta en 15 momentos musicales muy cortos, no dura más de una hora y cuarto, cuenta como ese camino, ese viaje interior del personaje que va cambiando de género. Entonces, pues por supuesto es una temática muy, digamos, de actualidad, una temática invisibilizada, y creo que también nosotros como universidad tenemos un poco el deber, la obligación de provocar tal vez un poquito, pero sobre todo como que darle la palabra a aquellas minorías que no tienen otros espacios de expresión. Sí. Ustedes, digamos, ¿cuánto fue exactamente la financiación de USAID, profesor Torres? Nosotros recibimos un small grant, así se llama este tipo de becas, por $25.000. $25.000. ¿Quién fue la conexión con esta agencia, sabe? Son convocatorias abiertas. Uno entra a la página de la embajada en ese momento y hay convocatorias. ¿Se la ganaron? Creo que también es importante resaltar que una ópera es una iniciativa muy costosa, ¿no es cierto? Y por supuesto, pues cuando hacemos eso desde las universidades, y hablo de la nuestra, pero de todas las universidades, siempre tenemos que buscar apoyo en diferentes instituciones, aplicar a becas, a convocatorias. Entonces, por supuesto, eso es algo que hacemos todos los días, buscar convocatorias para apoyar proyectos culturales. Y creo que es muy importante como tener conciencia de lo difícil que es, no solo en Colombia, y por lo que ahora en todo el mundo, poder tener ese tipo de fondos, estos mecenazgos que son de verdad tan importantes para producir proyectos que, como lo decía hace un rato, permiten visibilizar historias desconocidas, permiten poner como en valor
otro tipo de sensibilidades, ¿no es cierto? Que eso también es muy importante, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para apoyar desde el arte, desde la creación, desde la ópera, temáticas tan importantes como pueden ser lo de las personas transgénero? Claro. Ustedes, digamos, el proceso para ganarse la convocatoria, ¿qué tan complicado fue? ¿Cómo fue ese viaje, profesor Torres? Es una convocatoria compleja en el sentido, pues, por supuesto es un monto muy importante, entonces, pues, piden una propuesta muy sólida, cronograma, presupuesto, pero lo importante es también indicar cuál es el impacto del producto final, en este caso la ópera, cuántas funciones prevemos. Si me entiendes, como que todo, hay que tener toda una hoja de ruta de producción muy clara. Y seguramente pues tuvieron muchas propuestas porque, como les decía, esa beca es muy, digamos que es muy generosa para proyectos culturales. Estoy seguro que hubo muchísima competencia, pero pues esto no sabemos nosotros el detalle interno de cuántas propuestas recibieron. ¿Qué exactamente y qué papel importante cumplió ese dinero? Es decir, es para hacernos una idea qué papel cumple USAID en todo esto y por qué ustedes lo necesitaban. ¿Para qué lo Claro que usaron? sí, sí. Bueno, en esta ópera participamos aproximadamente en 20 personas, entre el equipo artístico, los músicos, la puesta en escena, toda la parte técnica. Entonces, pues bueno, hay que pensar 20 personas trabajando. Este montaje se hizo se realizó durante 6 meses. Es decir, fueron 6 meses de ensayos regulares, ¿no es cierto? Y nosotros, pues, quisimos pagar a los músicos que contratamos de la mejor manera, porque también es clave como dignificar el trabajo del músico. De la Universidad de los Andes somos 3 profesores cabeza del proyecto, pues que nosotros no tenemos honorarios para ese tipo de proyectos porque hace parte de nuestras funciones. Em, También importante resaltar, nos tocó comprar los derechos de autor, nos tocó alquilar las partituras, todo eso suma mucho dinero. Nos tocó comprar el video, porque es una ópera moderna que tiene videos, y parte de la condición de la compositora es que cuando se compran los derechos de autor hay que tener el video también. Y pues todo eso son gastos que suman y en realidad si usted piensa, 97 millones de pesos para 20 personas, para 6 meses de trabajo, pues es bastante poco, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, esto refleja siempre esas iniciativas culturales que nos toca conseguir fondos externos, nos toca de verdad hacer una cantidad de, ¿cómo se dice?, de acuerdos entre nosotros para poder llevar a cabo estas producciones. Por Sí. supuesto, también contamos con teatros, también tuvimos otra beca de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, porque participamos a otra convocatoria que también ganamos, entonces eso sumó otro monto de dinero, por supuesto mucho inferior a estos $25.000. Em, Más o menos, a ojo de buen cubero, como dice el dicho, profe Torres, ¿cuánto se les fue? ¿Cuánta plata costó Aswan? Se nos fueron más o menos 120 millones de pesos. 120 millones de pesos. Sí. Em, Y, ¿qué perdón, digamos, sí. y no estamos contando, pues porque tuvimos el apoyo de 3 teatros en Bogotá. eh, es un apoyo enorme porque, por supuesto, los teatros ponen su personal técnico, ponen toda la logística, que eso hace parte también de los acuerdos que logramos conseguir, ¿no es cierto? Y creo que es importante resaltarlo, fueron teatros en diferentes lugares de Bogotá, uno en Chapinero, en el Teatro Libre Chapinero, uno en el centro de Bogotá, el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, y uno en Ciudad Bolívar, el Teatro Ensueño, que eso también hacía parte de nuestra estrategia de querer difundir, de llevar la ópera a todo el mundo. Ustedes se pueden imaginar que tal vez hay barrios, hay zonas de Bogotá donde no se acostumbra a ver ópera y eso era una de las apuestas esenciales de nuestra propuesta. Y una vez más, este tipo de becas lo que apoyaba era eso, era como cómo poder tener un impacto social de manera contundente en diferentes espacios metropolitanos. Sí, profesor Torres, ¿de dónde nace la idea? Usted ya me comentó la historia, es decir, usted me dijo, mire, es un viaje de una persona, de cómo
pues está esa transformación y es a través de distintos actos y la ópera empieza a narrar esa transformación de una persona transgénero. Pero, ¿de dónde nace la idea? ¿Cómo se concibe el proyecto? Bueno, primero hay que tener en cuenta que acá en la Universidad de los Andes tenemos un taller de ópera desde ya hace muchos años, donde cada año, cada 2 años hacemos óperas. Hemos acá hecho óperas que han tenido un impacto de recuperación patrimonial. Hemos montado las primeras óperas hechas en Colombia en el siglo XIX. Hemos hecho óperas del repertorio, digamos, alemán en español para que sean más cercanas del público. O sea que siempre hemos tenido esa preocupación de querer democratizar la ópera. Cuando surgió esta convocatoria, con una de mis colegas, la profesora Juana Monsalve, pues estábamos viendo qué ópera montar que sea un poquito diferente, que no sea lo de siempre, y encontramos esta ópera, As One, que además es una ópera, se llama una ópera de cámara porque es una ópera pequeña, y la ventaja de hacer una ópera pequeña, cuando uno tiene pocos recursos, es que luego uno la puede llevar a muchos lugares, ¿no es cierto? Entonces también eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si uno hace un gran montaje, una gran producción, por supuesto, es imposible llevarlo a varios teatros sin que uno se arruine, pero en este caso, digamos que el objetivo era y sigue siendo el mismo objetivo, poder llevar esta ópera en donde participan muy pocas personas, donde la escenografía es muy simple, más que todo se necesitan proyecciones, poder llevarla a diferentes lugares. Entonces, eso fue parte de la decisión y, por supuesto, pues, una sensibilidad que tenemos con los estudiantes, con la sociedad actual, en donde queremos, y que esto es muy importante, que la gente sea feliz. Y ustedes no se imaginan la, eh, esa empatía, como esa resonancia emotiva que hubo en los teatros. Como les digo, yo he dirigido varias óperas, pero nunca en mi vida había visto a la gente tan emocionada, en lágrimas, llorando, como agradeciéndonos por haber hecho eso, y eso fue algo muy, muy inspirador, y creo que eso es lo que más nos confirma que las cosas las hicimos bien, abrimos esa ventana de sensibilidad, de esa conciencia, y pues eso es Sí. la meta del arte, esa es la meta de la academia. Voy a entrar en un terreno muy interesante. Eh, y esto tengo que decirlo, me recomienda mucho preguntárselo también nuestra directora Mónica Montealegre. ¿Existe el término obra trans, ópera trans? No, señor. Em, es una manera de acortar las palabras. Es una ópera de temática trans, ¿no es cierto? La temática es trans. Pero por supuesto, si usted quita las palabras de temática, queda el adjetivo aplicado a la ópera que pues realmente no tiene mucho sentido. Y una vez más, estamos en estas confusiones de vocabulario que luego llevan a una cantidad de malentendidos. Claro, porque pues, es decir, no hay óperas no trans, por ejemplo, hay óperas, simplemente. La ópera es ópera, punto. Ópera. O sea, es decir, el Exacto. cine, ¿no es cierto? En este momento hay una película de Netflix que está teniendo mucho éxito, pues es una película, es una obra de teatro, es una ópera, punto. Lo importante es definir la temática. Y sí, la temática en este caso es, bueno, yo no sé qué es una temática trans, como les decía, más bien la temática es el viaje interno de una persona. Claro. Catalogarla de esa manera, ¿lo sienten ustedes como, profesor Torres, cómo lo lee? ¿Cierto grado de inoportunidad y de error? Sí, error no, inoportuno y Salió del sobre todo, portavoz, es que salió de la portavoz, claro, fue ella misma, sí. seguramente en desconocimiento del vocabulario musical, ¿no es cierto? Pero sobre todo se me hace peligroso, porque esto puede llevar a lecturas que no son, que no cumplen con el objetivo de esta ópera. Es decir, esta ópera, una vez más, tiene un objetivo narrativo, contar una historia personal de manera muy emotiva. Pero entonces, quién sabe esa apelación de ópera trans en qué se puede convertir. El objetivo, cómo lo pueden ver de otra manera. Cuando usted revisa las declaraciones de la portavoz, yo no quiero repetir la última palabra que dice. La tengo muy clara. Perfecto, Sí, no la quiero repetir. ¿Qué opina de toda la declaración?
Pero sobre esa última palabra le voy a decir, bueno, a la vez muestra tal vez un poco de desconocimiento, pero en realidad también hay algo positivo porque pensemos que en la historia de la música, todas las grandes obras hoy en día en su momento fueron calificadas con esta palabra que usó la señora. La ópera Carmen, que es una de las más famosas, las óperas de Shostakovich, la Traviata, que es la ópera más famosa, el epíteto que se usó en el momento del estreno fue algo parecido. Entonces, es algo muy común en la historia de la música, del arte en general, ¿no es cierto?, de usar adjetivos calificativos que surgen de manera acrítica sobre el momento, que tal vez estigmatizan la obra, pero de todas formas todos sabemos que el tiempo es el único juez que le dará a estas obras una, digamos, su lugar en la historia de la música. Claro. ¿Qué mensaje, profesor Torres, le daría hoy a esa portavoz y a la administración Trump? Yo creo que más que todo un mensaje de apertura, ¿no es cierto? De entender que a través de de esta cooperación cultural, de estos mecenazgos tan importantes, se crea una comunidad, mm, una, una comunidad internacional que encuentra otros espacios de resonancia que es el arte, que es la ópera. Por supuesto, es muy importante apoyar todo lo que son proyectos sociales, pero no dejemos de lado toda la agenda cultural que puede ser de verdad, que puede marcar el impacto de un país como Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos ha tenido una agenda de mecenazgo muy importante, ¿no es cierto? Ha permitido la creación de muchas obras de excelente calidad a lo largo del tiempo y eso es algo que nadie lo va a olvidar ni a borrar. Entonces creo que sería muy importante seguir en esa línea porque, como lo decía hace un rato, el tiempo es el que dirá su última palabra. Sí, déjeme hacerle ya la última pregunta. ¿Pudo hablar con la profesora Juana Monsalve, con la gente de la obra? ¿Tuvieron la oportunidad de hablar en estas horas? Sí, señor, hemos hablado. ¿Cómo han Somos sido esas colegas de la charlas, universidad. profesor Torres, en torno a este tema? Pues de un poco retomo mi palabra inicial, de mucho asombro, también un poco de tristeza porque una vez más esta declaración, en el caso nuestro que dura tal vez 2 segundos, invisibiliza 6 meses de trabajo, pero más que eso, una intención, es que creo que eso es lo importante que quiero que quede claro, es como la intención de poder visualizar, narrar otras realidades tan presentes además en nuestro mundo que no entiendo por qué cerrar los ojos. Narrarlos de manera poética, de manera musical. Entonces, si me entiende, hay algo muy emotivo por parte nuestra, hubo mucho agradecimiento y que todo eso se resuma a 3 segundos de palabras em, poco, poco conviviales, pues efectivamente eso nos causa bastante tristeza, pero Claro. estamos seguros que una vez más la historia es pendular, todos lo sabemos, y pues que habrá momentos mejores para esto. Profesor Torres, ¿cuántas obras se financian con USAID? De las que usted ha hecho, de los que hacen en la universidad, ¿son muchas? No, esta es la primera vez que nos presentamos a esta convocatoria. Es una convocatoria, como les decía, muy difícil y creo que específicamente en el año 2021 hubo una convocatoria que apoyaba proyectos culturales, pero acá digamos, en la Facultad de Artes y Humanidades es la primera vez que nos presentábamos a esta convocatoria. Eh, es decir, se lo preguntaba era porque, pues, ¿cómo ven el futuro de USAID? Es la preocupación de cientos de organizaciones, de cientos de fundaciones que se financian y bueno, su ópera As One que se financió con USAID. ¿Cómo ve que esta puerta se pueda cerrar? ¿O parece, por las declaraciones de Levitt, una puerta cerrada totalmente, por lo menos para la música en los Andes? Es muy preocupante, es decir, em, tal vez lo que yo diría es que lo que menos me preocupa es que no se financien más óperas,
pero pues que ellos tienen, USAID tiene una cantidad de frentes, ¿no es cierto? Mucho más, digamos, que atañen directamente a la sociedad, y pues eso se me hace bastante triste y peligroso que cierren esa colaboración. Por supuesto, para el tema de las óperas, acá en Colombia tenemos también convocatorias internas, es decir, siempre hemos trabajado con convocatorias del Ministerio de Cultura, con convocatorias de la Alcaldía de Bogotá, de Medellín, ¿no es cierto? Entonces estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Em, Convocatorias internacionales son muy difíciles, pero es que en este caso específico de USAID, y esto tal vez se me olvidó decirlo, esto permitía dar a conocer el arte norteamericano. Era una manera de difundir lo que hizo una compositora de Estados Unidos, porque no olvidemos eso, ¿no es cierto? Es decir, el objetivo también de esta convocatoria era que se diera a conocer lo que hacen los creadores norteamericanos. Entonces, se dan cuenta que es una ecuación muy compleja, y por supuesto ser tan tajantemente em, cerrar las puertas, pues seguro que no es una solución muy afortunada para muchas personas. Ya déjeme, yo quiero poner un poquito de contexto, porque, profesor Torres, lo tengo que decir, yo me quedo asombrado viendo su perfil. Estamos hablando con un doctor en música y musicología de la Universidad de París, tiene diploma en formación superior en análisis de cultura musical, dirigió la dirección de orquesta de la Academia Real de Música de Estocolmo. Son varios estudios más que calificados. Usted es profesor de planta de la Universidad de los Andes y es vicedecano de investigación y creación. Usted me corregirá en este momento. Sí, señor. Yes. Pues no nos queda más sino agradecerle. Tiene una maestría en patrimonio cultural también. Agradecerle mucho, profesor Torres, estos minutos, y de verdad saber que hay gente tan talentosa en nuestras universidades educando también es un motivo de orgullo para todos. Profesor Rondy Torres, ha sido usted muy amable. Gracias. Juan Camilo, muchas gracias a usted. Muchas gracias.